Gracias porque tu pueblo crece, Señor, nuestra fe crece, tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor, nos respalda tu palabra, Señor, tú vas con nosotros peleando todas las batallas que enfrentamos. Te rogamos, Señor, que esta mañana podamos aprender más de ti, que podamos crecer a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Abre nuestros oídos, Señor, que nada nos distraiga, que nada nos robe tu palabra, Señor, de nuestro corazón, y que podamos salir de este lugar y aplicarla en nuestras vidas. Que no solamente la escuchemos como una historia, que no solamente nos sorprenda lo que tú hiciste, sino que podamos identificar tu palabra en nuestras vidas y que se vuelva realidad. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Tome su lugar. ¿Se acuerda qué día es hoy para la tradición? Para nuestra iglesia de tradición. Domingo de Ramos, ¿no? Jacob, acá adelante. Me da risa cómo les da miedo pararse para adelante, pues. Estos mensajes de Semana Santa han sido, yo creo que una bendición para propios y extraños, porque hemos analizado la Semana Santa desde una perspectiva muy diferente. Hemos visto cómo este libro no deja de sorprendernos. Hemos visto distintas vertientes por donde agarra caminos. Hemos descubierto que tiene casos muy parecidos a nuestra vida. Pareciera que este libro, que algunos le dicen que es un libro viejo, este libro conoce todo lo que nos sucede. Parece que tiene vida, porque nos dice situaciones que estamos viviendo, situaciones del presente, pero también nos señala situaciones de nuestro pasado. Pero algo importante es que no solo se queda ahí, sino también nos señala situaciones futuras, situaciones que vendrán. Y creo que eso es lo que muchos de nosotros estamos buscando. Lo hemos buscado en amigos, lo hemos buscado en brujos, lo hemos buscado en rituales, lo hemos buscado con personas, que la gente nos diga qué es lo que viene adelante en nuestra vida. Pero hemos acudido a personas que no tienen información correcta, porque lo que nos dicen, lejos de ayudarnos, es como si fuera hasta en mala onda, nos tropieza. Y no es porque la gente lo haga con mala actitud, todo lo contrario, lo hacen con lo mejor que ellos pueden, pero pues no son Dios. No tienen la capacidad para guiarnos correctamente y decirnos, mira, eso es lo que te conviene, eso es lo que no te conviene. Nuestro mensaje de esta mañana se llama la entrada triunfal. Y nosotros la conocemos tradicionalmente como el Domingo de Ramos. Este día, la tradición nos la muestra como a Jesucristo nos muestra entrando a una ciudad, sentado sobre un burrito, y la gente está alrededor levantando las ramas. ¿Sí la ha visto? Hemos visto muchas veces esa escena. La gente que estaba alrededor de Jesús cuando iba entrando a esa ciudad gritaba, ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Eso lo escuchamos. Y en la tradición nos dice, tienes que ir el Domingo de Ramos con una ramita que te pueden vender allá afuera, y entras así como haciendo fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor va a entrar por el santuario. Esa es una ilustración. Pero ¿qué es la entrada a esa ciudad? ¿Qué significa esa entrada? Porque pues por tradición la conocemos, pero a veces no conocemos el trasfondo de esa entrada triunfal a la ciudad. ¿Qué significaba? ¿Para qué era? ¿Por qué llegaba? ¿Con qué propósito estaba ahí esa ilustración? Hay muchos instrumentos alrededor de esta situación que nos pueden dar mucha información. Para empezar, esta llegada tenía el propósito de cumplir la profecía que el profeta Zacarías dejó en sus escritos, Zacarías 9:9. En esta profecía que Zacarías dejaba para el pueblo judío, les decía, miren, en un tiempo su Salvador vendrá, el rey de los judíos va a regresar, y les voy a dejar las características de ese hombre que un día vendrá para que ustedes cuando lo vean, sepan que ese es su Salvador. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pregunta, ¿cuáles eran las características del Salvador que vendría al pueblo?
Dice, tu rey vendrá justo. Esa es una. Tu rey vendrá salvador. 2. Pero tu rey vendrá humilde. 3. Y vendrá cabalgando sobre un asno. ¿Qué esperarías tú ver años después? Pues de menos a un hombre sobre un asno. No sabes si es el Salvador, no sabes si es justo, pero algo te iba a dar una señal, y la señal era el asno. Un hombre viniendo sobre un asno. Pero, dice, da voces de júbilo. Iba a haber alegría. Alegría, un hombre, un burro. Ya tenemos características para decir, no en cualquier momento se iba a cumplir esto, tiene que haber estas características. ¿Cuánto tiempo antes escribió Zacarías 9:9? 520 años antes de que viniera Jesucristo. Tú me dirás si no es un tiempo suficiente como para razonarlo. 520 años. La pregunta sería, ¿por qué el pueblo necesitaba un rey? ¿Por qué el pueblo necesitaba un salvador? ¿Por qué en un burro? ¿No? Si hablamos de características de un salvador, si a mí me dijeran, si me dieran a escoger, pues yo escogería no un burro, yo escogería un caballo blanco, precioso, con el cabello largo, percherón, alto, como de 4 metros el amigo. Y el Salvador, pues yo lo pediría con una espada larga, bien trabado como yo, fuerte, güero, de ojo verde. Yo pondría esas características a mi contexto. Eso para mí sería un Salvador. Pero aquí dice todo lo contrario: Salvador, humilde, cabalgando sobre un burrito. ¿Cuál era la razón de que el pueblo necesitaba un Salvador? ¿Por qué tenía que ser de este estilo? Los rabinos que se habían hecho una idea del Mesías, los rabinos judíos, se hicieron una idea completamente diferente. Se la hicieron como yo me la hice ahorita. Ellos esperaban a un Salvador con otras características a las que la Biblia había descrito en Jesús. Entonces ellos esperaban una salvación muy diferente. Lamentablemente, eso fue 520 años antes de esta profecía. Y 2018 años hasta el día de hoy, más esos 520, los judíos no han visto cumplida esta profecía. Siguen esperando al mismo profeta que Zacarías dejó en las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando vieron que Jesucristo entraba con ese burrito a la ciudad, ellos dijeron, este no es el Salvador que estamos esperando. Nosotros esperamos un Salvador que venga con ejército, que venga con poder, que venga a librarnos de toda la opresión que en ese tiempo el pueblo babilónico, los romanos y todos los demás que conquistaron al pueblo judío, los oprimían. Entonces Jesús no fue el rey, el Salvador de ese pueblo judío. En todo este tiempo se han hecho análisis muy profundos de los pasajes del Antiguo Testamento en los que se nombra al Mesías. Y en esos estudios se han encontrado 456 menciones a la palabra Mesías, 75 del Pentateuco, 243 de los profetas y 143 en los libros que se denominan agiógrafos. ¿Cuáles son estos libros? Los que fueron inspirados también por Dios, pero que se encuentran en el Antiguo Testamento. Los Salmos, los Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, aquí los encuentra para que usted los vaya anotando. Y todos estos versículos que están en la Biblia, no solamente están en la Biblia. Estos comentarios históricamente se pueden confirmar con escritos rabínicos judíos antiguos, que no están en la Biblia. Si usted busca información sobre los hechos históricos, va a encontrar más información sobre la palabra de Dios que sobre cualquier otro tema que usted pueda pedir en la historia. La Biblia no solamente es un libro que parece fantasioso, sino que es un libro que está respaldado históricamente en muchas culturas. Entonces, para aquellos que necesiten calmar su razonamiento, hay argumentos históricos que le pueden decir que había un Mesías que iba a venir a la tierra. Ahora Jesús entraba en esta ciudad mostrando todo el poder que Dios le había conferido. En la profecía decía que delante de ese Salvador vendrían sus obras, vendrían milagros, vendrían poder, y Jesucristo ya lo había hecho. En esos 3 años de ministerio,
esta entrada se hacía la última semana de la vida de Jesucristo. Pero los 3 años anteriores había sanado ciegos, había levantado cojos, había resucitado muertos. Los milagros ahí estaban. Estaba demostrado el poder de Dios. Y ahora lo que venía a hacer era cumplir la profecía que había dejado Zacarías 520 años atrás. ¿Por qué la gente no lo recibió? ¿Por qué el pueblo judío, aún viendo y teniendo toda esta información, lo rechaza? Porque así tenía que suceder. Como cuando él se bautiza. ¿Por qué me tienes que bautizar tú a mí? ¿Por qué no me bautizas tú a mí? Porque así tiene que pasar. Porque no va a ser de un modo diferente. Tenemos que cumplir la palabra y esto se tenía que cumplir al pie de la letra. Como lo vemos anteriormente en los libros, los que siguen leyendo su Biblia en el orden que llevamos, que ahora estamos leyendo Josué, lo que Dios le ha pedido al pueblo, estamos leyendo Jueces, lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel para mantenerse bajo bendición era: estudia la ley, guarda la ley, cumple la ley. Sencillo. Si tú lo haces, yo te voy a bendecir. Y era lo que hacía el pueblo judío, a través de rituales. Aunque ellos pecaban, iban, se arrepentían, presentaban sacrificios y la relación con Dios se mantenía. O sea que aunque no fueras y lo hicieras de corazón, si hacías el sacrificio y ponías la mano en el animal, te identificabas con él y Dios te perdonaba, no había problema. Entonces la cosa era mantenerse ahí en esa relación con Dios. Lo que recibiría el pueblo era bendición, restauración y gloria nacional. Porque acuérdese que el Señor bendecía a Israel de un modo muy especial, como a ninguna otra nación. Les abría camino, mataba incluso naciones a los que ellas iban a llegar, y los quitaba para que el pueblo llegara. Y el pueblo se quedaba ahí en un lugar que no había trabajado, que no había sembrado, pero comía de él, vivía de él. Entonces Dios peleaba por ese pueblo. Pero ahora cuando llega Jesucristo, ¿por qué hay la necesidad de un Salvador? ¿Por qué otra vez necesitan a alguien que los salve si se supone que tenían una relación con Dios? Pues bueno, los problemas que ahora venían era por todo el pecado personal y el pecado nacional que había en el pueblo de Israel. ¿Por qué pecado personal? Porque habían dejado a Dios. ¿Por qué pecado nacional? Porque la gente se había volcado a adorar otros dioses en vez de adorar al Dios verdadero, al Dios que les daba todo. Y no era un Dios que no lo podían ver, era un Dios que ellos experimentaban todos los días. Hasta la presencia, la misma presencia, ellos la podían ver. Porque estaba el arca, porque estaba el sacerdote, porque habían cosas que les daban visualmente testimonio de que Dios estaba con ellos. Pero el pueblo se había volcado a otros dioses. ¿Por qué? Por las mujeres, por conveniencia política, por conveniencia económica, porque el crimen prevalecía, porque abandonaban las ordenanzas de Dios, porque descuidaban en leer la palabra, en estudiar la palabra, practicar la ley. Y en los tiempos de Jesús había mucho amor de dinero y mucho amor al poder. La hipocresía que había en los tiempos de Jesucristo era muy grande. No había arrepentimiento sincero. De hecho, les dice: bola de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la justicia venidera? A los fariseos les dijo: sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, bien religiosos, chulos de bonitos, pero por dentro están sucios. Por dentro son pecadores. Entonces, eso prevalecía en el tiempo de Jesucristo. No había arrepentimiento sincero porque los religiosos de ese tiempo tenían conveniencia. Les gustaba sentarse hacia adelante en los banquetes. Les gustaba ser reconocidos por las personas. La maldición también era grande por los matrimonios impropios que había en esos tiempos. Cuando Dios les dijo: no den sus hijos, no den a sus hijas a gentes que no sean de este pueblo. Y ellos se fueron a casar con gente que no los conocía. Tomaron también las malas costumbres del pueblo. Hubo libertinaje sexual y ese libertinaje era un factor clave para que el pueblo se alejara de Dios. No porque el sexo fuera una maldición, porque ya vimos que la manzana o el pecado no fue la relación sexual entre Adán y Eva. La caída de la gracia de Dios, de la voluntad de Dios, fue haber tomado de un árbol que le habían dicho: no tomes de ahí.
Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Las relaciones sexuales están permitidas por Dios, pero bajo su protección, bajo el matrimonio, porque fuera de eso es algo que es una maldición. Y el pueblo en ese tiempo estaba pecando, pero sabroso. Ya había destruido el Señor Sodoma y Gomorra por el adulterio, por la prostitución, por el homosexualismo, por el lesbianismo, por el bestialismo, por todo lo que se hacía. ¿Y qué dijo Dios? Destruyamos esas ciudades porque ahí hay maldición, porque el hombre está pervirtiéndose otra vez, y destruyó. El único que se salvó fue Lot y sus hijas, porque la mujer no pudo aguantar el voltear a ver la ciudad donde ella se crió, que se estaba destruyendo. Pero eso porque vino por el juicio. Las consecuencias del pecado aparecieron en Israel, no solo por la condición política, y no solo aparecieron en la tierra, aparecieron en la sociedad. La lluvia no llegaba a tiempo, y una de las promesas de Dios para su pueblo es que cuando nosotros le creemos, la lluvia temprana y la tardía siempre llega. Tú siembras y te llueve. Y al final, para levantar, te llueve. ¿Para qué? Para que levantes abundantemente. Pero cuando hay maldición, no te llueve. Por más que le busques, por más que le riegues, no te llueve. Entonces, en la ciudad no había alimentación, no había frutos. La sociedad era un completo desorden. La piedad ya no se practicaba. Era algo que ya no se usaba. El estudio de la Biblia no se usaba. Todo dio paso a que no hubiera una correcta relación con Dios. Por eso se necesitaba un Salvador. Por eso era necesario que Jesucristo llegaba. Esta era la nueva esclavitud que ellos estaban viviendo. Sí, es cierto, estaban bajo el yugo de los romanos, que ahora era el pueblo que los gobernaba. Cuando llega Jesucristo, acuérdense que estaba Herodes al mando en las ciudades, y en otros que había otros gobernadores. Pero esa era la nueva situación de esclavitud. Una esclavitud en libertad, por así decirlo. Porque ellos también ya podían relacionarse entre los fariseos y el gobierno de los romanos. Por eso les digo que había conveniencia entre la religión y la política. El pueblo se había alejado completamente del pacto que había hecho con Dios anteriormente. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer en Josué, cuando él dice: yo ya me voy, pero ustedes aceptan seguir sirviéndole a Dios, seguir obedeciéndolo. Y el pueblo dijo: sí, sí aceptamos, amén, queremos hacer un pacto con Dios. Ellos lo hicieron, y en este tiempo ya no lo seguían, ya no lo buscaban. Por tanto, ya no había palabra de Dios, ya no había relación con Dios, y los sacerdotes trabajaban, pero solamente para hacer cumplir para su conveniencia la palabra de Dios. Todo el mundo sufría a consecuencia de la destrucción del templo. El templo que ellos tenían en ese momento ya no era el templo original que había levantado Salomón. ¿Se acuerdan que hubo destrucción del templo? Y después Nehemías llega y levantan otra vez todo lo que se había destruido. Bueno, pues había lamentación porque ese santuario ya no era el mismo. Por lo mismo, la gente ya no era la misma. Por lo mismo, la relación con Dios no era la misma. Esto se parece un poquito a nuestra vida, ¿no? Refleja un poco lo que estamos viviendo el día de hoy. El clamor del pueblo a estas alturas lo demuestra Lamentaciones 5:21. Dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Dios, acuérdate de nosotros. Vuélvete a nosotros. Vuelve a vernos. ¿Por qué cree que el pueblo pedía y clamaba así? Porque ya no sentía la presencia de Dios. Porque ahora estamos solos. Nos sentimos solos. Caminamos solos. Vuélvete a nosotros, Señor. Lamentaciones 5:21. El pueblo estaba hundido y sabían que Dios no los escuchaba. Y si no los perdonaba Dios primero a ellos, ellos no se podían acercar a Dios. Es el mismo proceso que hemos visto en toda la Biblia. ¿Qué pasa con nosotros? Esto nos da un principio para nuestra vida. Si Dios no propicia el encuentro con nosotros nunca nos vamos a poder acercar a Él. ¿Me explico?
si Dios no nos busca a través de la palabra, a través de hermanos, a través de un mensaje que escuchemos en internet, a través de alguien que vaya y nos comparta con el libro sin palabras, si Dios no nos busca a través de sus medios, nosotros no nos podemos acercar a Él. A eso se le llama religión. Cuando el hombre va y busca a Dios, es porque está buscando con sus medios religarse con Dios. Eso es la religión, ¿se acuerda? Anteriormente estábamos ligados a Dios. El pecado que hizo nos separó de Dios. Y a través de los sacrificios nos religamos con Dios. Pero eso era esfuerzo de hombres. A eso se le llama religión. A través de nuestros propios medios buscar unirnos de nuevo a Dios. ¿Cuánto le dura esta unión a usted por sus propias fuerzas? 15 días. En cuanto más o menos siente que el problemita se le compuso, que la novia ya le regresó, que el trabajo ya se lo restauraron, que el gordo siempre no la abandonó, que la nena no se le fue, en cuanto eso se soluciona, usted se vuelve a desligar de Dios. ¿Por qué? Porque ya no lo necesita. Eso es una religión. Y esto que estamos hablando acá es una relación. Cuando Dios va y nos busca y nos dice, ya vi que estás sufriendo, necesito restablecer mi relación contigo. ¿Gustas? Y ahí es la respuesta más importante para nosotros. Abra su Biblia, Jeremías 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. Póngase de pie, por favor, para que veamos cuál es la promesa que aún en medio de todos los problemas y en medio de todas estas situaciones Dios siempre ha tenido presente para su pueblo. El pueblo clamaba, Señor, acuérdate de nosotros, vuélvete a nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para su pueblo? ¿Leemos? Jeremías 31, más o menos a la mitad de la Biblia. Dice la palabra de Dios, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará a ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Tome su lugar. Jeremías tiene alrededor de 600 años antes de lo que está pasando en la entrada triunfal. Y dice, vienen días en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos lo invalidaron. Ahora yo haré un pacto nuevo. El pacto que ellos tenían era un pacto externo. Animales, sacrificios, dinero, rituales. Las idas a Chalma, las rezadas del rosario, las caminadas las idas de rodillas hasta la iglesia, rituales externos. Pero ahora el Señor dice, este es el pacto que haré con ellos. Les daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo. La relación con Dios ahora sería interna, no externa. Fíjate cómo Dios mismo dice, haré un pacto. No es que hagan ellos, yo haré el pacto. Vamos a ver la preparación de la entrada triunfal, o sea, de cuando Jesucristo sube a ese burrito. Dice Mateo 21 del 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallarán ahí un asno atado y un pollino con ella. Un pollino es el hijo de ese asno, de esa asna, es el pollino, es un asnito pequeño que nunca ha sido montado. Y dice, desátenlas y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganles, el Señor los necesita y luego se los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo,
díganle a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesucristo envía a dos de sus discípulos más cercanos y les dice la profecía que había hecho Zacarías 520 años antes. Les dice, vayan. ¿Y a quién manda? Pedro y Juan, dos de los más cercanos. Usted si ve la Biblia, cuando Jesucristo tenía o pasaba por alguna opresión, se acercaba solamente a Pedro, a Juan y a Jacobo. Solo a esos tres. Esos eran los tres más cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí manda a Pedro y a Juan a que ellos vayan por ese animal para que lo trajeran y pudiera cumplirse la profecía. ¿Por qué no mandó a Tomás y a Judas? Porque tenía que mandar a los demás confianza. Si manda a Tomás y a Judas, capaz que venden los burros y regresan y le dicen, ¿sabe? No había nada. Y el dinero tampoco estaba. El Señor tenía que asegurarse de mandar a las personas de más confianza para que la profecía se cumpliera. El sacrificio que ustedes han visto que se presenta en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la Pascua, era un sacrificio que se tenía que presentar sin mancha y sin defecto. Y todo el proceso que se llevaba a cabo para ese sacrificio tenía que ser sin mancha y sin defecto. Entonces, estos dos animales eran animales que hay un concepto que se llama cerril, con C y con doble R, cerril. Y estos animales eran de esa característica, animales que eran dignos de ser usados para el tema de sacrificios. Eran animales que estaban limpios de mancha, eran disponibles para uso sagrado. Probablemente el dueño de estos animales conocía a Jesús. Jesús no iba a utilizar unos animales robados. No fue de que mándenlos y si no los ve nadie se los traen. No. Él sabía que iba a salir alguien y que les iba a decir, son míos, ¿qué pasó? ¿A dónde los llevas? Por eso les dice, si alguien les dice qué pasó, ustedes les dicen, el Señor los necesita. Y ese hombre seguramente conocía al Señor, porque si no hubiera dicho, ¿qué Señor? ¿Quién es ese? ¿A quién se los van a llevar? No. Dijo, el Señor, adelante, llévenselos. Este hombre no puso resistencia en dar sus bienes para que la profecía se cumpliera, pero él era un medio también para que la profecía se cumpliera. No puso resistencia, sino que vio que el Señor utilizaría sus cosas para cumplir la palabra de Dios. Esto es un honor. Esto es un honor que muchos de nosotros alcanzamos, que muy pocos de nosotros alcanzamos a ver. El que Dios utilice nuestros medios, nuestras cosas, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestras manos, nuestra casa. El que Dios utilice todo lo que tenemos para su obra, muy pocos alcanzamos a percibirlo y muy pocos estamos dispuestos a ceder, como este hombre, nuestras propiedades para la gloria y la honra de Dios. ¿Por qué Jesús escogió ir a la ciudad montado en un burrito? Para que la profecía se cumpliera. De nuevo, ¿por qué en un caballo? Porque tenía que cumplirse trepado en un burro. Vea cómo toda esta preparación solamente es como la antesala de preparar la profecía. Solamente todo tiene que salir así, así y así. Los discípulos no lo sabían, pero Jesús sí lo sabía. Y lo estaba preparando todo para que se cumpliera de ese modo. El judaísmo no lo esperó, por lo tanto, no lo recibió y no aceptó esta entrada triunfal de Jesucristo. Lo rechazó. El propósito de Jesús no era destituir el gobierno romano, y eso era lo que esperaban los judíos. El propósito de Jesús era romper el pecado en el hombre. Y los judíos no sabían que ellos pecaban. ¿Por qué no lo sabían? Porque para ellos eran justos. No necesitaban un salvador. Ellos estaban bien. Lo que ellos necesitaban era ser libertados de un gobierno opresor. Y eso no fue lo que vino a ofrecer Jesucristo. Jesucristo vino a traer división, ya lo hemos visto. Jesucristo no vino a quitar las leyes, vino a cumplirlas. Y cuando nosotros conocemos al Jesucristo de la Biblia, decimos, pues no, que era paz y amor. Y dice que Él viene a dividir a las familias. Y dice que Él viene a poner en contra al esposo contra la esposa, a los hijos contra las hijas. Ese no es el Jesucristo que la tradición me ha comentado. Este es un guerrero. Este viene a traer contienda y división. No checa. El papel del Mesías
estaba oculto para los judíos, pero para los que creían en él, en los discípulos, esto era cumplimiento de la palabra de Dios. Ya les di todo el contexto. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? ¿No? Mucha información, mucha profecía, mucha entrada. ¿Cómo aplica a la vida del creyente? Eso es lo importante en la palabra de Dios. ¿Cómo aplica? Pues tú eres ese pueblo que ha estado alejado de Dios mucho tiempo. Eres ese que no ha querido recibir la buena promesa, el buen pacto de Dios para tu vida. Aún y que has visto milagros, aún y que has visto que tu calzado no se ha desgastado, aún y que has visto que no te ha faltado nada, aún y que has visto que ha restaurado tu vida, aún y que has visto que has restaurado la vida de otras personas, aún así no has querido aceptarlo. Aún así has seguido alejado, aferrado, viviendo una vida insatisfecha, viviendo vidas llenas de tristeza, viviendo vida llena de sinsabores. Gente que decide seguir por sus propios caminos sin considerar a Dios, negando la eficacia de su poder, aunque ya la vio, aunque ya la experimentó en carne propia. No a través de terceros, en carne propia. No hemos sido capaces de aceptar que necesitamos el poder de Dios en nuestra vida realmente. Lo hemos hecho como los seguidores temporales del Señor. Hemos vivido como hemos querido, como el mundo nos ha dado a entender y como nosotros hemos querido vivir la vida. Tal como el pueblo judío. La sociedad, la historia, el contexto que ahorita vimos, nos confirma que estamos repitiendo la misma historia que vivió la sociedad hace 1000, hace 2000, hace 5000 años. Justo también la que se vivía en los tiempos de Jesús. Había gente religiosa, mucha, pero gente tibia, gente que no aceptaba la voluntad de Dios, gente que parecía ser religioso, pero que al final su vida, la vida que llevaba, no daba testimonio de eso, todo lo contrario. ¿A cuántos cristianos ustedes conocen que dicen ahí en su trabajo, en su escuela, yo soy cristiano? Hablas como gente que no es cristiana, te comportas como gente que no es cristiana. Eso es el cristiano. Hay matrimonios impropios en nuestra sociedad, hay malas costumbres, sigue habiendo unión libre. Ahora la ley respalda la unión libre. Hay libertinaje sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, lesbianismo, homosexualismo, narcisismo. Nos amamos nosotros, somos egoístas, pero los demás, que se tuerzan. Hay relativismo. Todo es relativo, me conviene hasta donde me gusta hasta donde me conviene. Si paso de ahí, ya no me gusta. Todo es relativo, todos los caminos son buenos, todas las religiones son buenas. No queremos aceptar ni ver que la historia demuestra que los pueblos que han pensado así han sido destruidos. No por fuera, sino por dentro. Y las familias que piensan así siguen siendo destruidas. No por fuera, sino por dentro. Y los hombres que siguen pensando así, viven destruidos, no por fuera, por dentro. El imperio babilónico, el imperio siria, el imperio persa, los mismos romanos, han sido destruidos no por ejércitos grandes, sino por la perversión que hay en la sociedad. Eso es lo que ha llevado a la destrucción de las grandes civilizaciones que un día conquistaron el mundo, pero que no pudieron conquistar a su gente. ¿Por qué? Porque si el individuo no cambia, no hay poder humano que pueda cambiar. Ni la sociedad, ni la familia, ni el contexto en el que te mueves. ¿Cuántos intentos hemos hecho por, esta es la última vez que tomo y que me drogo? Esta es la última vez que digo esto. Esta es la última vez que hago aquello. Mientras te dura el impulso, 1 o 2 días después, seguimos siendo las mismas personas. Pero sigamos analizando el evento. Todavía apenas vamos en la preparación, en el animalito. Mateo 21, 6, 8. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Sí dice así su Biblia? Había mucha gente alrededor de él. Otra vez, una multitud muy numerosa, y todos tendían sus mantos, cortaban ramas
y las aventaban en el camino. ¡Qué gran recibimiento!, ¿no? Imagínense un gran número de gente gritando y alabando a Dios y quitándose los jorongos chiapanecos, las chamarras de piel, el saco de Sara o el saco del tianguis, o la chamarra de Don Trino que quedó ahí como herencia, se la quitaban y la aventaban al piso para que Jesucristo pasara, y todos gritaban: ¡Alosana en las alturas! ¡Bendita el que viene en el nombre del Señor! ¡Gloria a ti, Padre nuestro! ¡Ha llegado nuestro Salvador! La gente gritaba, era fiesta, era algarabía, tal cual lo decía Zacarías 9:9. Va a haber fiesta el día que entre tu Señor. La historia nos muestra que la mayoría de las personas que ese día gritaron, se emocionaron, aventaron la chamarra, agarraron ramas y las pusieron en el piso. La historia nos muestra que la mayoría de esas personas no seguirían a Jesús. No lo siguieron. 7 días después eran los mismos que gritaban: ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Porque ahora lo que les convenía a ellos era estar bien con los religiosos. Y la Biblia dice que aunque ellos hubieran callado ese día, las piedras hubieran comenzado a clamar, porque entraba el Salvador a la ciudad. Porque ese día la historia del hombre, la historia de esa ciudad, la historia del mundo iba a cambiar. Muchas personas, por la situación que atraviesan, hacen exactamente lo mismo que toda esa multitud de ese día. Reciben a Jesucristo con los brazos abiertos. Sí, te necesito, Señor. Hoy ven a mi vida, cámbiame. Reciben el evangelio como esa multitud, con muchas ganas, con mucha alegría. Hacen cosas que dices: ¡wow! Esto me da convicción de que este hombre realmente se convirtió al Señor. Y empiezan a servirlo. Y empieza: hermano, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Ahora qué hago? Ahora lee tu Biblia. Sí, y claman y hacen. Pero cuando vienen los problemas, cuando viene el confrontamiento con la familia, con los amigos, con la sociedad, son igualitos a estos. 7 días después se alejan. ¿Por qué? Porque yo nada más quiero la bendición. Yo no quiero el compromiso. Yo no quiero estar mal con la gente. Yo quiero estar en armonía y en paz con todos los que me rodean. ¿Por qué? Porque es como los de la Biblia del sembrador, que dice que la semilla solamente en pocos cae en buena tierra. Pero a veces las opresiones, los conflictos vienen y el enemigo agarra la semilla y la quita. Y eso es por no querer entregar nuestra vida al Señor. Mateo 22:14 dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pregunta: ¿cuántos siguieron a Jesús hasta la cruz? ¿Usted ha leído esa parte de la Biblia? ¿Cuántos lo siguieron? 3 personas. 3 personas. Gracias, hermano Jacob. 3 personas siguieron a Jesucristo. ¿Cuántos le vieron entrar? Una gran multitud. Noticia: no todos los que estamos aquí entraremos al reino de los cielos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Si usted venía a que yo le dijera: no, hermano, con venirse a sentar ya la armó, nos vemos allá en el cielo. No. Tiene que aceptar su situación. Tiene que aceptar el pecado que hay en usted. Tiene que reconocer que el Salvador, cuando llega a nuestro corazón, nos dice: tú eres un adúltero, tú eres un vicioso, tú eres un homosexual, tú eres un golpeador, tú eres un borracho, tú eres alguien que abusa de las personas, tú eres alguien que miente. Esto yo no lo pedí para ti. Tienes que aceptar tu pecado. Y el Salvador entra y el Salvador te confronta. ¿Qué pasa a los 7 días contigo? ¿Sigues o ya te alejaste? Y ahora, lejos de servirle, lo aborreces y vituperas su nombre. Pero ¿contra quién estás peleando? ¿En contra de quién estás yendo? La Biblia dice que antes de que nosotros le conociéramos, estábamos constituidos en enemigos de Dios. Alguien que no le acepta y que no le sirve a Dios, la Biblia dice, los teólogos lo saben, estamos constituidos como enemigos de Dios. El que no es conmigo, el que no recoge conmigo, desparrama. Y eso es lo que viven las familias, desparraman. Eso es lo que viven los matrimonios, desparraman. No pueden contener a sus hijos, no pueden contener su matrimonio. Los hombres no podemos contener nuestra personalidad. Y agarramos de todos lados.
Las mujeres, como dice la Biblia, destruyen con sus propias manos la casa. ¿Por qué? Porque no saben cómo enfrentarlo, porque no abren la Biblia. Hasta para eso sirve la Biblia, para construir nuestro hogar en la palabra de Dios. Y aquí dice que va a haber bendición, pero no la queremos. Dígame si no es contradictorio. La respuesta está al alcance de nuestra mano, pero no lo queremos hacer. Ese es el punto. No lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir a través de las emociones. Y ese día había emoción. ¡Wow! ¡Qué escena! ¡Uy! ¿Qué está pasando? No sé, pero tú grita, tú aplaude, esto se va a poner bueno. Y puro acarreado como de gobierno. Puro acarreado, que votan nada más por la despensa. Pero no votan de corazón. ¿Me explico? Es lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. De momento la gente cantará, de momento la gente gritará, pero ellos decidirán. Nosotros lo hemos visto, lo vemos aquí en la iglesia. La congregación se va renovando constantemente. ¿Por qué? Porque cuando a la gente ya no le gusta escuchar la palabra de Dios, dicen, esto no es para mí. Ahí te ves. Y al tiempo regresan, si es que Dios les permite regresar. Y hay algunos que han encontrado la muerte. Nosotros ya tenemos esos casos aquí en la iglesia, que han dicho, no, yo no, yo mejor me voy a seguir la vida loca. Y han encontrado gente de nosotros que ha estado sentada aquí entre las bancas destazada. Entonces, ¿dónde está la vida que íbamos a ir a vivir? ¿Dónde está la diversión? ¿En dónde están esas personas ahorita, las que se han alejado de Dios? Podemos testificar que no están bien. Podemos ir a visitarlos y saber que están tristes nuestros propios familiares cercanos. La gente siempre alabará a Dios en medio del problema. Después, ahí es donde se muestra el verdadero compromiso con el Señor. Capítulo 21, versículo 9. La gente iba delante y detrás de Jesucristo y aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué significa Hosana? Hosana significa salva ahora. Eso significa Hosana, salva ahora. Y la gente gritaba Hosana al Hijo de David. O sea, era sálvanos ahora, te rogamos, Hijo de David. Sálvanos ahora en las alturas. Háblale a tu Padre de nosotros. Hosana en las alturas. Sálvanos ahora en las alturas. ¿Qué dice la Biblia de eso? La Biblia dice, el que me reconociere en la tierra, yo lo reconoceré en el cielo, delante de mi Padre. El que me niegue en la tierra, yo lo negaré arriba. Pedimos porque sabemos pedir, pero no sabemos lo que decimos. No sabemos lo que está detrás de ello. Muchos gritaban estas palabras en medio de la prueba. Muchos gritamos en medio de la prueba. Queremos, pedimos, exigimos un milagro inmediatamente. Queremos una salvación momentánea. Y el compromiso, no lo queremos. Queremos un matrimonio restaurado. Pero cuando ese matrimonio apenas empieza a vivir días de miel, se aleja del Señor. Y ahora sí, vámonos al bailongo, vámonos para acá, vámonos para allá. Oye, ¿ya no vas a ir a la iglesia? No, ya no. Ya estamos bien. Mi gorda y yo, ya andamos al tiro. Pero ellos dieron un tiempo testimonio de que iban y servían a Dios. Y ahora el nombre de Dios lo que haces es hacerle así. Lo pisoteas. Porque tu testimonio no refleja lo que Dios es. Y ahí es donde el cristiano se vuelve responsable. Y ahí es donde el cristiano ya no le gusta. Por eso muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque esos pocos están dispuestos a entregarle su vida al Señor. Después de haber recibido el milagro, después de haber recibido la sanidad, después de haber recibido la bendición, hay pocos cristianos que deciden servirle a Dios de todo corazón e ir en contra de la corriente. Cuando sana la herida es el momento más peligroso en la vida de un creyente. Cuando Dios restaura, cuando Dios bendice, es el momento en el que más atención debemos de poner en nuestra relación con Dios. Porque es el tiempo de la tentación. Cuando hay enfermedad, nadie le tiene que decir que lea la Biblia. Cuando se le está yendo el gordo, usted misma es la que dice, ¿a qué hora es la velada de oración?
¿Qué tenemos que traer el fin de semana? ¿Qué tenemos que hacer? Pero cuando ya está el gordo en casa, cuando todo está correcto, ya le dijeron, usted no tiene nada, ya llega tarde, ya critica otra vez a los hermanos, ya viene cuando quiere. ¿Lo ha visto? ¿Verdad que sí? Y ahí nos damos cuenta quién realmente está comprometido con Dios. Por eso podemos hablar y podemos decir muchas cosas, pero nuestro caminar es el que refleja el compromiso que tenemos con Dios. ¿Cuántas personas se van todos los días de las iglesias porque ya no necesitan a Dios? ¿Cuántos enfermos se nos irán todavía de la iglesia porque ya no necesitan a Dios? Esta entrada de Jesucristo hoy nos recuerda que Él siempre está a la puerta. Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero Él siempre está a la puerta. Él siempre está buscando que tengamos una vida diferente, pero una vida de convicción, no una vida de conveniencia. Una vida de conveniencia, realmente la Biblia dice, más te valiera no haber conocido la palabra de Dios. Tu ignorancia te valía, porque te iban a juzgar por tu ignorancia, por la ley que estaba puesta en tu corazón, no porque dijiste ahora que conocías la palabra y después viviste como un mundano. Te volviste peor de lo que eras, nunca reconociste tu pecado, tu culpa. Más te hubiera valido no haber conocido la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿tu matrimonio, tu casa, tus hijos no necesitarán salvación? ¿Tu fe, tu autoestima, tu personalidad, tu estabilidad no necesitará salvación? Yo creo que sí. Y te lo digo que sí porque sin Dios no somos nada. Sin Jesucristo no podemos hacer nada, todo está mal, todo está con las patas para arriba, pero la promesa de Jesucristo sigue, de nuestro Señor, sigue estando vigente. Yo daré mi ley en tu mente, la escribiré en tu corazón, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa es la promesa que Jesús vino a cumplir. Y esa es la promesa que te vuelve a poner enfrente en tus manos. Te vuelve a decir, yo estoy a la puerta otra vez, yo quiero habitar contigo, yo quiero vivir en tu corazón. Sí, tienes todo, pero no estás